Hola, buenas tardes, chicos. Vamos a continuar con esta segunda parte del tema soluciones numéricas de ecuaciones diferenciales ordinarias. Ahora, en esta segunda parte veremos qué son los métodos de Runge-Kutta y algunos métodos de orden 2 y orden 4 para que puedan practicar en su notebook, ¿ok? Bien, bueno. Estos métodos de Runge-Kutta son una familia de métodos iterativos que incluyen métodos explícitos e implícitos y que se caracteriza por el número de fases o número de evaluaciones de la función en cada paso. Esta familia de métodos se creó o se desarrolló entre 1895 y 1925 por estas cuatro personas, Runge, Geun, Kutta y Nystrom. En particular, veremos que el método de Euler pertenece a este conjunto, siendo un Runge-Kutta explícito de orden 1 o fase o una fase, ¿no? Y el método de Runge-Kutta de orden 2 o dos fases también se le conoce como método de punto medio y utiliza la aproximación de cuadratura numérica. Ok. Entonces, vamos primero a desarrollar o derivar este método de orden 2, Runge-Kutta orden 2, mediante lo que se le conoce como cuadratura numérica. Bueno, en este caso supongamos que partimos de nuestra ecuación diferencial ordinaria de y de t igual a f de t. Recuerden, f de t es una función, pues, digamos, arbitraria, puede ser un coseno, la función trigonométrica, exponencial, etc., ¿no? Ahora, nosotros queremos integrar esta función y' de t en el intervalo tn y tn más 1. Por lo tanto, aquí colocamos, bueno, el símbolo de integral con sus límites del lado izquierdo y del lado derecho, ¿no? Ahora, la integral de la izquierda, si ustedes recuerdan un teorema famoso que vemos en los cursos de cálculo, el teorema fundamental del cálculo, podemos utilizarlo para resolver la integral del lado izquierdo, que simplemente se evalúa la función incógnita en estos dos puntos, ¿no? Ahora, en el lado derecho, ya que es una función que puede contener varios términos, suele no ser tan fácil resolverla de manera directa con este teorema fundamental del cálculo, y por consiguiente se utilizan el método de la suma de Riemann para evaluarla, cuya fórmula es esta de aquí, es decir, la integral de la función g de x en los límites inferior a y límite inferior b va a ser aproximadamente igual a la función evaluada en el punto A por b menos a, es decir, el intervalo entre estos dos puntos, ¿no? Básicamente lo que hace, si recuerdan, la suma de Riemann es aproximar el área bajo la curva aproximándola con pequeños rectángulos de base b menos a y altura g de a, ¿no? Ahora vamos a usar esta expresión para aproximar nuestra integral f de t de y. Entonces de aquí en esta expresión, en el lado izquierdo tenemos nuestra función evaluada en estos puntos y que es igual a f de t de y en integral en estos dos límites, que va a ser aproximadamente igual a delta t por la función evaluada en el punto tn y t de n, ¿no? Ahora, ustedes recordarán, y esto tal vez se les haga familiar, este es simplemente nuestro método de Euler, ¿ok? Es decir, para encontrar nuestra función y t n más 1, va a estar en función de y tn, si este término lo pasamos del lado derecho, más delta t por la función f, ¿no? Evaluada en el punto tn, y tn. Entonces así es como pues nos damos cuenta que el método de Euler en primera instancia puede ser aproximado con con la suma de Riemann.
¿Ok? Entonces, una regla común de integración numérica es la regla del punto medio, ¿no? En donde se evalúa el integrando en el punto medio del intervalo, no se evalúa en ninguno de los dos límites, como fue el caso anterior, y por consiguiente la expresión de la suma de Riemann ahora va a ser aproximadamente igual a b menos a por g, pero esta g va a ser ahora evaluada en el punto medio, entre a y b, es decir, a más b entre 2, ¿no? Ahora, usando esta nueva regla para aproximar ahora ft de y, tenemos que y evaluado en tn más 1 menos y evaluado en tn va a ser aproximadamente igual a delta t por f evaluado en el punto medio, que es tn más delta t entre 2, coma y tn más delta t entre 2, ¿ok? Entonces, así es como simplemente aplicando esta nueva expresión del punto medio vamos a evaluar nuestra expresión. Sin embargo, como tal vez algunos ya se imaginarán, aquí hay un pequeño detalle, y el detalle es que nosotros no conocemos la función y(tdn) en el punto tn más delta tn, y por consiguiente no se conoce la función f evaluada en este punto, tn más delta t entre 2. Por lo tanto, lo que se usa es aproximar primero y esto lo hacemos utilizando Euler. Entonces, vamos a aproximar nuestra función y(tn) más delta t entre 2 aproximadamente igual a y(tn) más delta t entre 2 por f, es decir, utilizamos el método de Euler primero para aproximar la función incógnita en el punto tn más delta t, para en un paso posterior poder evaluar la función f en este punto y obtener la función incógnita y en el punto tn más 1. Bien, entonces, básicamente si nosotros lo ponemos en perspectiva, el método de punto medio lo que hace es utilizar o evaluar dos veces nuestra función f, primero en el punto tn más coma y(tn), para aproximar la función incógnita en el punto medio tn más delta 2. Y una vez que esto lo tenemos, vamos a evaluar otra vez la función f en el punto medio en sí, para poder obtener la aproximación en el punto tn más 1. ¿Ok? Es decir, primero obtenemos la aproximación en el punto medio y después la aproximación en el punto tn más 1. Bien. Ahora, de acuerdo a lo anterior, nosotros podemos ahora ver este método como dividido en dos partes. Primero se aproxima a y, nuestra incógnita, en el punto medio usando Euler, y después se usa este resultado para aproximar yn más 1. Si nosotros combinamos esto en una sola ecuación, nos queda esta expresión. Y mayúscula, si recuerdan, y mayúscula ahora siempre va a ser nuestra aproximación, no va a ser la solución exacta. Y mayúscula, n más 1, en el tiempo n más 1 va a ser igual a y en el tiempo n más delta t por la función evaluada en el punto medio, que a su vez va a estar en función de yn más 1 medio por delta t por f evaluado en el punto inicial. Aquí combinamos las dos ecuaciones. Es decir, este segundo argumento que está aquí va a ser simplemente y(tn) más delta t entre 2, nuestra primera aproximación usando Euler, ¿no? Ahora, bueno, este es relativamente directo de estas aproximaciones y algo intuitivo. Sin embargo, por lo general este método no se escribe de esta forma, como lo presenté, en una sola ecuación. Sí nos escribe utilizando esta expresión, ¿no?
de tal forma para que se pueda enfatizar el hecho de que se usan dos evaluaciones de esta función, ¿no? Como había comentado. Es decir, se van a nombrar dos parámetros, K1 y K2, en donde K1 va a ser delta T multiplicado por F, evaluado en el punto Tn y N, y K2 va a ser delta T multiplicada por F, evaluada en el punto medio, que a su vez está en función de K1, como aquí podemos ver, ¿no? Y finalmente, para hacer la aproximación en el tiempo n más 1 va a ser igual a la aproximación en el tiempo n más K2, ¿no? Entonces, este es básicamente el método de punto medio, o Runge-Kutta de orden 2 o 2 fases, ¿ok? Ahora, solamente quisiera que recordaran que a veces es útil darle una interpretación geométrica, como lo hicimos con el método de Euler, y aquí les pediría que se imaginaran cómo sería en este caso la interpretación geométrica, ¿no? En base a lo que ya vimos, y en alguna sección ahí en su notebook, al final pueden poner la respuesta en sus palabras de cómo sería la interpretación geométrica. No tienen que poner necesariamente un esquema, o si lo quieren hacer está bien, pero con sus propias palabras puede ser suficiente, ¿no? Entonces, en su notebook no olviden, pongan la respuesta de esta parte, ¿no? Que es cómo sería su interpretación geométrica del método de punto medio. Ok, entonces, ahora vamos a derivar la forma general de estos métodos de Runge-Kutta, ¿no? Supongamos que además de evaluar f en el punto Tn y N, también queremos evaluar la pendiente en un punto intermedio entre estos dos tiempos, Tn y Tn más 1, ¿ok? Como lo hicimos en el punto medio, que lo evaluamos en Tn más delta T, entre 2. Ahora, ya que si nosotros nos imaginamos, nosotros nos da la impresión de que si la función se evalúa dos veces, como es en el caso del punto medio, esto nos debería dar una aproximación a la solución más precisa, ¿no? Y todavía sería más precisa si nosotros escogemos un punto medio apropiado entre Tn y Tn más 1. No, perdón, un punto medio, no, un punto intermedio entre Tn y Tn más 1. Ahora, este punto lo podemos llamar simplemente Tn más C2 por delta T, ¿no? Ahora dejamos esta variable o este coeficiente C2 como variable, de tal forma que tenga un valor óptimo para que la función tenga una mejor aproximación, ¿no? Y la aproximación a y en este punto la vamos a denotar como yn más a21, a subíndice 21 por delta t por f, evaluado en el punto tn y n, ¿no? Entonces, es decir, tenemos el punto en este intervalo, dentro de este intervalo, como tn más c2 por delta t, y esta expresión de aquí es la aproximación de y en este punto, ¿ok? Ahora, aquí definimos una ecuación en diferencias general usando dos evaluaciones de la función. Y esta va a estar dada como y, n más 1 igual a yn más b1, un coeficiente, por delta t por f, en el punto tn y n. A esto le vamos a sumar b2 por delta t por f, que va a estar evaluada en el punto tn más c2 por delta t, que es nuestro punto de acá arriba. Y esta va a ser la aproximación a y en este punto, ¿no? Que es, como ya había dicho, yn más a21 delta t por f evaluada en el punto tn y n, ¿ok? Entonces esta expresión larga, lo primero, bueno, algún aspecto que notamos es que contiene ciertos coeficientes, ¿no? En este caso es b1, b2, c2 y a21. Entonces, estos coeficientes se expresan de esta forma porque existen métodos que sirven para determinar los coeficientes óptimos dependiendo del nivel o el orden del método de Runge-Kutta, ¿no? Estos métodos, para determinar estos coeficientes,
no los vamos a ver ahora. Si tienen, si tienen curiosidad de qué métodos se usan y cómo se hacen, pues con gusto les podemos dar una referencia en donde viene esta solución, ¿no? Ahora, entonces, a partir de este método, que básicamente el método se llama método de coeficientes indeterminados, se encontraron condiciones que deben de satisfacer estos coeficientes, de tal forma que se obtenga un método con alto nivel de precisión. Estas condiciones es que B1, el coeficiente B1 más el coeficiente B2 debe ser igual a 1. Ahora, la siguiente condición es que B2 más C2 tiene que ser igual a 1/2, y la tercera condición es que B2 más A21 debe ser igual a 1/2 también, ¿no? Entonces, como menciono, cualquier combinación de valores que cumpla con estas condiciones va a generar un método de alto nivel de precisión de Runge-Kutta, de 2 fases, ¿ok? Entonces, la ecuación anterior, que también era una expresión larga, de 2 fases se puede escribir como, aquí la tenemos, igual con 2 parámetros, K1 y K2, que aquí viene que incluye cada uno, y la aproximación yn más 1 va a ser igual a yn más b1, k1 más b2, k2, ¿ok? Esta expresión con 3 ecuaciones genera una familia de métodos de Runge-Kutta de 2 fases, entre los que se encuentra el de punto medio y otro muy conocido que se llama de Helm, que no vamos a revisar ahora, ¿no? Entonces, otra pequeña trivia es que nos digan cuáles son los valores de los coeficientes que satisfacen el método de punto medio, ¿ok? Entonces, simplemente nos tienen que decir en otro inciso en su notebook qué valores que satisfacen estas condiciones tienen los coeficientes para que se obtenga el método de punto medio. Esta es otra pregunta que deben de responder ahí en su notebook, ¿no? En sus palabras. Ok. Entonces ahora, con esto entendido, se puede definir una forma general del método de Runge-Kutta de S fases, en el cual pues aquí obtenemos S parámetros, K1, K2, K3 hasta KS, en donde cada uno está asociado a ciertos números de coeficientes. Los coeficientes C van a estar multiplicando a nuestro delta T y nos va a dar el punto intermedio, ¿no? Y los coeficientes A van a estar multiplicados por los parámetros, ¿no? K1, K2, etcétera, ¿no? Y entonces, de tal forma que KS va a estar dada por toda esta ecuación, que va a estar en función de los parámetros anteriores. Y finalmente, la función, la aproximación y mayúscula n más 1 va a estar igual a yn más la suma desde j igual a 1 hasta s, dependiendo del número de fases, del producto entre bj por kj. Así es como se define la forma general de este método. Y una vez que se define la fase, es decir, el orden del método de Runge-Kutta y los coeficientes se determinan, el método está completamente especificado. Entonces, yo más o menos comenté cuáles son las condiciones que deben de satisfacer estos coeficientes para un método de 2 fases, ¿no? Sin embargo, pues se imaginarán que mientras más fases haya, pues necesitamos más coeficientes, obviamente, y la forma más práctica de encontrarlos es mediante una tabla que se llama tabla de Butcher, en donde aquí a la izquierda aparece de forma esquemática. En la primera columna van a tener los coeficientes C, que van a ir desde 2 hasta S, y en este cuadrante vamos a tener el valor de los coeficientes A.
¿no? Que dependiendo de su posición van a tener estos subíndices, ¿no? Y en la fila última, en la última fila vamos a tener los coeficientes B, que van a ir desde 1 hasta S. Y bueno, la tabla más común es la que está asociada al método de Runge-Kutta de 4 fases, y estos son los valores de los coeficientes, es decir, C2 y C3 es un medio, C4 es 1, A21 es 1, un medio, perdón, A32 es un medio y A43 es 1, ¿no? Y los coeficientes de B van a estar dados con estos valores. Entonces, no es necesario hacer algo extra. Utilizando una tabla de Butcher, nosotros podemos encontrar los coeficientes y definir el, el método de Runge-Kutta del orden que queramos, ¿no? Como decía, los más útiles, los más utilizados son el de la fase 1, una fase que es Euler, dos fases que es punto medio o Geum, y cuatro fases que es esta, ¿no? Entonces, mientras más grande sea el orden de los métodos, pues obviamente la precisión de la solución va a ser va a ser mejor. Y es algo que ustedes van a ver en sus notebooks, ¿ok? Entonces, para finalizar, utilizando estos coeficientes de la tabla de Butcher, aquí así es como se muestra este, este método, ¿no? En donde el método utiliza una aproximación en el punto TN, que es esta de aquí, dos aproximaciones en el punto medio, TN más delta T entre 2, que son estos parámetros K2 y K3, y la cuarta aproximación en el punto TN más 1, que es esta, ¿ok? Y como habíamos visto en la forma general, la aproximación yn más 1 va a ser igual a yn más la suma de todos estos coeficientes b multiplicados por los parámetros k. Y eso sería todo. Eh, pues ahora, cualquier duda sobre esta parte, pues nos vemos la siguiente semana para discutirlo. Y bueno, la implementación numérica de esto, tanto el método de Euler como Runge-Kutta de orden 2 y orden 4, pues lo van a ver en su notebook. Y pues cualquier cosa, no duden en escribirnos en el Classroom. Y pues con esto terminamos este video. ¿Ok? Hasta luego, chicos.